¿Cómo están, amigos del canal del Congreso? Estamos aquí en Agenda Parlamentaria para contarles algo importante. Cerca de 3 millones de peruanos son adultos mayores, de acuerdo a los últimos reportes. Vamos a tocar justamente la situación de los adultos mayores en el Perú. Y uno de los parlamentarios que más se preocupa por este tema es el congresista José Urquizo, quien está con nosotros. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Ricardo, agradecer nuevamente la oportunidad que me brindas en esta ocasión para referirnos a las personas adultas mayores, que como tú lo has señalado, según proyecciones y estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, representan el 10% de la población del Perú, de los cuales un 30% se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza. Un 60% no tienen seguro y solo un 25% tendrían acceso a una pensión. Estamos refiriéndonos a un sector de la población olvidado, postergado, en algunos casos por la misma familia, y que requieren ser incorporados en la agenda del Poder Legislativo. Ahora, 60 años, a partir de 60 años se contempla a una persona como adulta mayor, ¿verdad? En el Perú contamos a partir del 19 de julio del año 2006, en concordancia con el ordenamiento jurídico internacional, con la ley 28803, que es la ley de las personas adultas mayores, que cuenta con su respectiva reglamentación y define a las personas adultas mayores a aquellas personas que cumplen los 60 años a más, ¿no? Es decir, el término para referirnos a este conglomerado poblacional es de persona adulta mayor, ¿no? Es decir, aquellos que cumplen 60 años en el país. Y el ordenamiento jurídico internacional ha generado este calificativo y esta invocación para que, al referirnos a este sector de la población, tomemos como referencia el término de persona adulta mayor. Porque hay quienes, digamos, han señalado que la mejor edad, digamos, para considerar adulto mayor debería ser a los 65, tomando en cuenta que en el Perú, como en otras naciones, la esperanza de vida ha crecido. Bien, estamos hablando que la esperanza de vida en el Perú es de 74, 75 años. Sin embargo, el ordenamiento jurídico señala que son a partir de los 60 años que se considera al ser humano como persona adulta mayor, y no el término de anciano que aún figura en la Constitución Política de 1993, en el artículo 4. Obviamente que en el caso del gobierno del presidente Ollanta Humala, para este sector de la población se ha creado el programa Pensión 65. Efectivamente. ¿No? Pero en el caso de aquellos que cumplan 65 años, que obviamente tienen la condición de adultos mayores, que se encuentran en situación de extrema pobreza. Digamos que un hombre o una mujer a los 60 todavía está entero, ¿no? Digamos que todavía cuenta con todas sus capacidades, facultades, pero sin embargo en la sociedad como que le restringe el acceso, por ejemplo, al trabajo. No debería existir esa limitación o esa percepción. El concepto de persona adulta mayor está cambiando en el mundo. Existe una corriente, un nuevo enfoque. No debe ser percibido aquel que cumple 60 años como la persona que va perdiendo sus capacidades físicas, intelectuales, de ninguna manera. Y que tiene que quedarse en casa con los nietos, dicen muchos. Existe esa percepción o a veces ese trato indiscriminado hacia las personas adultas mayores. Es más, las organizaciones de las Naciones Unidas ha generado 2 fechas para sensibilizar a la población con respecto al trato, a la atención de los adultos mayores. El 15 de junio se conmemora el Día Mundial contra el maltrato de las personas adultas mayores, el abuso que se cometen. Y también las Naciones Unidas han declarado cada 1 de octubre, en base a un acuerdo de la ONU, como el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Para revalorar la experiencia, la trayectoria, las esperanzas de vida y el hecho de seguir apostando por el desarrollo local, regional, nacional. Hay referencias de muchas personas que, superadas los 70 años, han seguido desarrollando acciones patrióticas como la del coronel Francisco Bolognesi, claro, o otras personalidades que han accedido a conducir los destinos de sus países. Como tal, estas fechas deben permitir, como en el caso del Perú, el 26 de agosto de cada año que se conmemora el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, para revertir esa errónea apreciación de que el adulto mayor es aquella persona que debe estar en la casa o dedicarse al cuidado de los nietos, de ninguna manera, ¿no? Es la persona que, muy por el contrario, merece
un trato especial y goza de un ordenamiento especial a través de esta ley, la 28803. Congresista Urquizo, ¿y hay un plan nacional justamente dedicado a este sector de la población? Existió un plan nacional cuyo periodo comprendió el 2006 al 2010. A partir de ahí no existe un plan nacional de las personas adultas mayores. Debemos señalar que en la estructura del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables existe una dirección de personas adultas mayores. Obviamente que la propuesta de mi despacho parlamentario y de ANAMPRE, que es la Asociación Nacional de Personas Adultas Mayores, que es la organización que representa a los adultos mayores a nivel nacional, era de que el Ministerio de la Mujer, en el marco de su nueva estructura orgánica, debía impulsar un viceministerio de las personas adultas mayores. Un 10% de la población merece que el Estado los atienda e impulse políticas públicas. En el ámbito del Ministerio de la Mujer se encuentra pendiente la formulación, la aprobación, publicación por consiguiente del Plan Nacional de las Personas Adultas Mayores. La ministra Ana Jara viene trabajando y le está dando prioridad a fin que en las próximas semanas podamos contar con este plan, seguramente ya para el periodo 2013 para adelante. Si son 3 millones de peruanos los adultos mayores, y de este total el 30% se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza, estamos hablando de un buen número. Para ello, me contaba usted al inicio de la entrevista, congresista, se ha creado el programa Pensión 65 y además este último programa que es Vida Digna. Efectivamente, y en ello tenemos que agradecer al presidente de la República, Ollanta Humala, por haber cumplido con los compromisos del plan de gobierno, de la hoja de ruta, en el sentido de haber impulsado a las personas adultas mayores de 65 años a más en situación de extrema pobreza, Pensión 65, que constituye un programa de ayuda solidaria de 250 nuevos soles cada 2 meses que son depositados a las cuentas de las personas adultas mayores en situación de pobreza. Este programa se viene implementando, el presidente le está brindando toda la atención, así como el programa Vida Digna, que inicialmente está atendiendo a más de 27.000 personas adultas mayores de la calle en situación de abandono. El programa Vida Digna, que es un programa impulsado por el presidente de la República recientemente, toma como base a aquellos adultos mayores que se encuentran en situación de postergación, de abandono. Incluye alojamiento, alimentación, vestimenta, salud, cuidados, atención a las personas adultas mayores que se encuentran en esta delicada situación. Este programa se está iniciando, próximamente va a ampliar su cobertura, entiendo a partir del 2013 a nivel nacional de manera progresiva. Digamos, hay una preocupación entonces por este sector de la población, pero ¿cómo, digamos, determinar qué personas, qué adultos mayores pueden beneficiarse con estos programas, pueden ser atendidos? Porque no todos, ¿verdad? O sea, el hecho de calificarlo como extrema pobreza significa que aquel que está, digamos, en la completa orfandad, que tiene familia, que tiene un sitio donde dormir. Bien, debemos señalar que el programa Pensión 65 se encuentra en el ámbito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no?, que es el organismo del Poder Ejecutivo encargado de ejercer la rectoría de los programas sociales, de la lucha contra la pobreza. Este programa se encuentra en el ámbito del MIDES, junto con el PRONA, que obviamente se encuentra en proceso de liquidación para transformarse en un nuevo programa nutricional. En ese ámbito está el programa Juntos, el CUNAMAS, FONCODES, que es un organismo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y como tal, ellos manejan una información focalizada a fin de determinar los criterios y los indicadores para el calificativo de personas adultas mayores en situación de extrema pobreza. Como tal, existen los criterios técnicos de gerencia social para tal calificativo. Sin embargo, no basta. Ha existido casos aislados de gente inescrupulosa que se ha beneficiado incorporándose en este padrón, en este registro, pero de ninguna manera estos hechos aislados pueden desnaturalizar la buena fe del programa. Y como tal, el Ministerio Público, el órgano de control institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tendrá que determinar las acciones para que no
existan casos como los denunciados. Y además creo que hay todo un proceso de evaluación, ¿no? Que asistentes sociales que evalúan cada caso que se presenta. De manera permanente, los señores gobernadores intervienen, los señores alcaldes, y como tal se tiene que garantizar que realmente estos programas del gobierno, del presidente Ollanta lleguen a las personas más necesitadas y no existan hechos aislados que obviamente de ninguna manera pueden alterar la naturaleza social de la política social del gobierno. Ahora, y en cuanto al otro programa Vida Digna, usted nos explicaba que está yendo de manera progresiva, que se va a ir implementando el próximo año ya a más sectores del país. ¿Significa que esta suerte de locales que va a servir de albergue, de recreación, de buen trato para estas personas adultas mayores, va a ser permanente, van a estar de manera temporal? Si tienen familia o no, ¿cómo va a depender ello, congresista? Bien, debemos señalar que es un programa de reciente creación a fines del mes de septiembre. Estos servicios de alojamiento, de vestuario, de alimentación se brindarán a través de los CARPAN, que serán los centros de atención residencial, con apoyo de la beneficencia pública del lugar, y permitirá brindar la atención, el cobijo, la prestación de los servicios de salud a los adultos mayores que sencillamente están en situación de abandono total y que los vemos en los parques de las capitales. Deambulando por las calles. Deambulando por las calles, muchos de ellos con problemas ya de salud mental. Para ellos se ha creado este programa Vida Digna, ¿no? Como tal, es un gesto importante que se haya implementado este programa para las personas adultas mayores. Aquí en el Congreso tengo entendido que la Comisión de la Mujer tiene un grupo de trabajo que se dedica justamente a la tercera edad. Bien, debemos señalar de que para el tratamiento de la política pública de promoción de la mujer existe una Comisión de la Mujer y Familia. Las personas con discapacidad cuentan con una comisión, que es la Comisión Ordinaria de Inclusión Social y de Personas con Discapacidad. Sin embargo, debemos señalar que con el calificativo o el denominativo de adulto mayor no existe una comisión en el Congreso de la República. Entonces, como tal, invocamos que la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República impulse, tenga la necesidad el sector de adultos mayores de ser atendidos en cuanto se refiere al trabajo legislativo, y eso implicaría que la Comisión de la Mujer y Familia debería crear un grupo de trabajo para el tratamiento de las personas adultas mayores. Este tema lo hemos trasladado, lo hemos compartido con la congresista Aurelia Tan, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer. Debemos resaltar que el día lunes 15 del presente mes, a las 8:30 se desarrollará un desayuno de trabajo con los congresistas de las diversas bancadas para abordar la política pública de las personas adultas mayores. Un paso importante, pero además tengo entendido que ustedes van a salir hacia afuera, van a estar también visitando otros locales, colegios incluso, para un poco explicar lo que significa el trato y la labor hacia las personas adultas mayores. Efectivamente, se vienen desarrollando audiencias públicas descentralizadas en coordinación con ANAMPER, que es la asociación que representa a las personas adultas mayores. Se ha previsto el día miércoles 17 del presente mes en el distrito del RIMAC, ¿no? Donde se podrá informar los avances del Plan Nacional de las Personas Adultas Mayores, que está a cargo del Ministerio de la Mujer, y el monitoreo del programa Pensión 65 a nivel de este importante distrito. Solo para terminar, hay una adjuntía también de la Defensoría del Pueblo que ve el tema del adulto mayor. Bien, este es un tema que hemos conversado con el doctor Eduardo Vega, defensor encargado de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que existe una adjuntía de derechos humanos y personas con discapacidad, y consideramos importante que también la Defensoría del Pueblo, obviamente sujeto a la asignación presupuestal, tenga que modificar su estructura orgánica y crear una adjuntía para las personas adultas mayores. Con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, mi despacho viene trabajando la Declaración Interamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a nivel de la Organización de Estados Americanos. Recientemente en Argentina se ha presentado el borrador de esta declaración por parte del grupo de trabajo. A nivel de la OEA ya existe un grupo de trabajo que está estudiando esta declaración
que va a permitir uniformizar, homologar una serie de derechos a nivel de la Organización de Estados Americanos. Y solo para terminar, algo que se me iba, sin embargo, con todo este plan nacional, con todas estas metas, este trabajo que se hace a futuro para el adulto mayor, habrá la posibilidad también de que ellos gocen de, digamos, de beneficios, de posibilidades de tener acceso al empleo, por ejemplo. ¿Qué es lo que más preocupa a este sector de la población? Bien, hay una agenda pendiente, ¿no? Esta agenda pendiente tiene que ver con el hecho que la Comisión de Constitución y Reglamento tiene pendiente pronunciarse sobre un proyecto de ley que modifique el artículo 4 de la Constitución, referido al término anciano, que debería ser retirado del ordenamiento constitucional. Este es un aspecto que está pendiente. También estamos trabajando un nuevo proyecto de ley para reemplazar, perfeccionar la 28803. Estamos hablando de una nueva ley de las personas adultas mayores que incluya estos aspectos, ¿no? De recreación, de las pensiones no contributivas o de la base del programa Pensión 65, los aspectos de educación continua, de salud. El tratamiento de los adultos mayores es transversal, no solamente está en el ámbito del MIDIS o del Ministerio de la Mujer o del Ministerio de Justicia, que hoy se denomina Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como tal, se trata de incorporar a las personas adultas mayores en la agenda del Poder Legislativo. Como hemos podido observar, está ausente. No existe una comisión que aborde el tema del 10% de la población en el país, pero también existen responsabilidades compartidas. Los gobiernos regionales y las municipalidades, de acuerdo a la ley de las personas adultas mayores, deben impulsar los CIAN, los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor. Existe ausencia de políticas públicas locales. Los gobiernos regionales deben establecer consejos regionales para involucrar a las entidades de Estado que tienen que ver con el tema de las personas adultas mayores. Considero que a nivel del Poder Ejecutivo se han dado avances importantes, ¿no? Pensión 65, el hecho que exista una dirección de personas adultas mayores en el Ministerio de la Mujer, que obviamente debe ser la base en el futuro de una dirección general de las personas adultas mayores o en su defecto de un despacho viceministerial, el programa Vida Digna, considero que es un tema importante. Deberíamos estar al ritmo del Poder Ejecutivo a nivel del Congreso. Sin embargo, se está incorporando progresivamente. Poco a poco. Se está incorporando progresivamente. Quiero resaltar que la Comisión de la Mujer ha aprobado un proyecto de ley a través del cual se declara el 26 de agosto como el Día de las Personas Adultas Mayores a nivel del Perú, ¿no? Porque a nivel internacional es el 1 de octubre. Este proyecto impulsa una serie de acciones en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que si bien es cierto, se ha estado celebrando en base a un decreto supremo, se insistía con el tema de Día Nacional del Anciano, ¿no? Y se trataba de modificar este término y también de darle valor a esta fecha que a nivel nacional se viene celebrando cada 26 de agosto. Además, parte de la vida es que llegaremos justamente a los 60 años ya más, probablemente. Y se trata de lograr una sociedad inclusiva para todas las edades. Es más, resaltar que el tema de los jóvenes es abordado en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ¿no? Entonces, como podemos ver, de acuerdo a la terminología o nomenclatura de las comisiones del Congreso, está ausente los adultos mayores en el Parlamento Nacional. Correcto. Muy amable, congresista José Urquizo. Muchas gracias, Ricardo. Muy gentil. El congresista José Urquizo, representante por Ayacucho, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria hablando justamente sobre esos 3 millones de personas que son adultos mayores en el Perú.